ya podemos empezar. Me cabe el honor de presentar a Emilio Cárdenas, que casi seguro conocemos todos, pero por si acaso recuerda algunas cosas que nos pueden poner en el contexto de lo que él ha escrito y de lo que él es y de lo que nos va a presentar. Emilio Cárdenas es marianista sacerdote, nació en San Sebastián en 1900. Era para ver si estabais atentos. 1948. He dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Tú me vas corrigiendo. 1948. En 1965 coincide con el final del Concilio Vaticano II. Hizo su primera profesión como religioso marianista. Y en 1974, estando aquí en Valencia, hizo sus votos perpetuos. Emilio estudió magisterio en Vitoria, filosofía estudió aquí en Valencia, teología estudió en Friburgo, en Suiza. Al final de ese periodo de estudio de la teología, en 1987, fue ordenado sacerdote en San Sebastián. En 1980, la ordenación como sacerdocio. Y después también se especializó en catequética en Múnich, en mariología en Estados Unidos, en la Universidad Marianista de Dayton, y estando en Polonia hizo en Lublin la tesis doctoral sobre los estudios mariológicos de marianos de Padre Saminat. El superior general le pidió a Emilio que hiciese una recopilación de los escritos del padre Gap. Todos sabemos que Santiago Gap, ese marianista sacerdote austriaco, perseguido por la Gestapo, tuvo que huir de Austria y entre otros lugares sabemos muy bien que estuvo aquí en Valencia. Esa es una de las razones por las cuales este libro que ha escrito Emilio se presenta también en Valencia, allá donde estuvo nuestro querido Santiago Gaf. Entonces, como digo, el superior general le pidió a Emilio que hiciese una recopilación de todos los escritos sobre Santiago Gaf. Tarea ímproba, recopilación de cartas, de escritos y demás, que ya llegó a buen término y que está recogido en el libro que nos va a presentar. Un libro interesante, a destacar la introducción, que son datos biográficos sobre el padre Santiago Gap, muy interesante, todo el relato del juicio que sufrió Santiago Gap antes de ser ejecutado, las cartas que él escribió, las dos últimas que él escribió, que son sumamente emocionantes, muy profundas, y también destacaría yo, como relato último, la declaración como testigo antes de la beatificación de Neuhaus, que anteriormente había actuado como fiscal en el juicio del Tribunal Popular que tuvo en Berlín, en Plötzensee. Emilio estuvo aquí en Valencia, en la comunidad marianista, en 3 ocasiones distintas. Primero como estudiante, después 8 años como profesor, y después de estar de párroco en un pueblo de Almería, en Vélez Blanco, fue destinado de nuevo a Valencia y de aquí se fue a Polonia. Y en Polonia ha estado 30 años. En la actualidad, Emilio reside en Burdeos, en la comunidad marianista, donde tuvo sus orígenes nuestra congregación, en la Madeleine. Y allí está, en una comunidad internacional, trabajando allí. Pues muchas gracias, Emilio. Esperamos tus palabras con mucho. Rafael aquí, mi director, no conseguía enderezarme, pero en fin, me aguantaba muy bien. Bueno, vamos a ver. Todo pasa, solo el cielo permanece. Es una frase que se quedó muy grabada en Gap y la usa en los momentos más importantes de su vida, en su doble despedida de carta el día que lo ajusticiaron. Y aquí están los escritos de él y algunos más escritos sobre él. El superior general no me encargó que recopilara, porque eso ya se había hecho. Me encargó de que se publicara, quería que se publicara en español, en francés y en inglés, como ha sido así. Tenemos la edición española. Tenía mucho interés el padre André Felice en que se divulgue más, porque es un personaje
realmente admirable y muy enriquecedor para todos. Y entonces a mí me tocó preparar la edición española. Ahora lo explicaremos mejor. Pasa. No soy yo. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo el Señor levanta del polvo a los humildes. ¿De quién es esta frase? De la Virgen María. Muy importante, del Magnificat. Vamos a ver su proceso de beatificación. Desde 1985, es decir, 40 años después de que se acabara la Guerra Europea, empezó entonces el proceso, hasta 1996, que fue la beatificación. Vamos a ver qué pasó entonces, el proceso. Vamos. El 9 de noviembre del año 42, Santiago de Santiago Jacob es el nombre polaco, el nombre alemán. Cuando estaba en Francia se llamaba Jacques, en España era Santiago, James escribe una carta en inglés, etc. Ya como le gustaba divertirse con eso, le gustaban los idiomas. Es el puente internacional de Hendaya. Aquí, Hendaya, allí enfrente, Irún. Aquí le trajeron a los que le secuestraron y lo entregaron a la Gestapo. Le hicieron una trampa horrorosa, como luego explicaremos. Y ese día desapareció. No sabían nada los españoles. Los marianistas estaban desconcertados, porque Gap se encontraba en un momento de una crisis espiritual grandísima y había pedido dejar la compañía de María, son los marianistas, salirse, para continuar el sacerdote en Tortosa, quizá, la admitían a lo mejor. Y entonces desapareció de pronto. A Tortosa no llegó. ¿Qué ha pasado con él? Se enteraron por la policía que había cruzado la frontera, la policía española, pero pensaron que le habían matado al otro lado de la policía, pero desapareció. Y la impresión que tenían los hermanos era fatal de él. No como persona, que era buena persona, pero de carácter, vamos a ver, inestable, de lenguaje imprudente, nunca se encuentra a gusto, sueña, no llega a adaptarse, incapaz de doblegar falsa exigencia de vida religiosa, está dominado por su imaginación, la nostalgia de su país. Javier Anso, que algunos lo conocéis, marianista y compañero mío de colegio incluso, decía que hay personas que quieren cambiar todo el tiempo de escenario. Lo que necesitan es cambiar ellas mismas en vez de que cambie el escenario. Por eso le pasaba a él. Siempre pensaba que en otro lugar sería mejor. Estaba en un colegio, mejor en otro. Estaba en Francia, mejor en España estaré. En España, mejor en otro, mejor en Lequeitio, pensó. Mejor en Cádiz. Siempre pensó irse a Inglaterra, fíjate que en mitad de la guerra, como que los submarinos lo van a dejar, ni ingleses ni alemanes. Pensó irse a América. Mejor sería quizá en Brasil. Era un hombre tremendamente inestable, y que más muy obsesionado por las cuestiones del nacionalsocialismo, y ponía nerviosos a todos, a los alumnos, les ponía nerviosos y los alumnos se metían con él para tomarle el pelo. Era, bueno, poca autoridad como profesor, muy idealista, demasiado ingenio y bueno, está ciego, temperamento apasionado e inestabilidad. Son términos que he tomado de los informes de los demás hermanos. Y otra página más que ya no la ahorro. ¿Este hombre se le puede hacer la beatificación? Ni hablar. ¿Puede ser santo? No. Los hombres no podemos, pero Dios sí. Ya veremos. Algunas cosas buenas. Como religioso era muy bueno, rezaba mucho. Un religioso que ha producido excelente impresión a todos, al principio. Luego, cuando empezó a decir que se sabía, pues ya veréis, goza de la confianza de los hermanos que se confiesan con él, así como un gran número de alumnos, pero cuando empezó a decir que se sabía de marianista, él no se atrevía a confesarse con él. Siempre un poco original en su manera de pensar, de hablar, pero muy piadoso. ¿Veis? Un hombre bueno, pero muy inestable, angustiado por la guerra espantosa que vive en su país, en su familia y todo. Entonces, vamos a ver por qué tiene tanta angustia, como es lógico que la tenía, pero como se ve, ¿por qué especialmente? Este es el mapa de Austria, y a la izquierda, todo ese chorizo que sale por la izquierda, es el Tirol. Y ahí está su pequeño pueblo, Wattens. La noticia, a final del 43, llegó a su hermano a Wattens, en Austria. Que la noticia de que había sido
ejecutado con un oficio de la cárcel que llegaba, había sido ejecutado y le mandaban la herencia, los restos de él, un anillo, un rosario, un librito, una sotana vieja. Es el pueblo donde luego veremos mejores fotos. Una foto más antigua de su pueblo en los Alpes. Y llegan tres cosas importantes. Aquí a izquierda el anillo de marianista, de profesión perpetua. Muy importante porque él va a decir, yo soy marianista del todo aquí al final. Sigo siendo, y os renuevo mis votos. Al superior le escribirá, es que estos meses me han ayudado mucho a santificarme, pobrecito. Un pequeño rosario de la Virgen del Pilar y una carta maravillosa de despedida de sus hermanos. El mismo día de la ejecución le permiten escribir una carta y él se despide. Hoy a las 7 de la tarde se cumplirá la ejecución. Iré a donde mi querido Salvador, al que tanto siempre he querido. Estoy en paz. Muy bonita carta, emocionantísima, extraordinaria. Llegó esto. La familia se quedó impresionadísima. Si esto era hacia el final del año 43, a principios del año siguiente, este era el oficio de la cárcel, perfectamente redactado, muchos oficios de la cárcel que llegan, son perfectamente redactados por una burocracia perfecta alemana. Pero llega también una carta del confesor, porque en la cárcel, esto no era un campo de concentración, era una cárcel ordinaria, vamos a decirlo, donde había un capellán protestante y un capellán católico. El capellán católico le lleva la comunión y dice, me alegro de que usted haya recibido lo más valioso, su anillo de profesión religiosa, su rosario y su libro de oraciones, y más cosas que luego hablaremos las paso. Entonces, esa es la foto sabemos muy bien quién era el capellán de la cárcel. ¿Pero qué pasó? Puede ser santo. Los marianistas de Austria decían, bueno, pues, si ha muerto como lo han matado de la Gestapo, a lo mejor puede ser santo. Pues, claro, hay que saber más de él, qué pasó. Entonces encargaron al padre José Levit, le encargaron un marianista que fuera y que investigara. Entonces eso fue en 1985. Y él es el que preparó la posición para la beatificación. Y él preparó la colección de las cartas con sus introducciones. Y Emilio lo que ha hecho es ponerlas en español. Ahí le pone el traductor porque me da vergüenza, porque mira, hubo una vez un concurso en Madrid sobre el Quijote. Y se presentó uno que se había leído todo el Quijote entero con las poesías. Unos aplausos. No, el Quijote, yo he leído el Quijote entero con poesías, pero en alemán. ¡Wow! Y se levantó un tercero. Atención, yo me he leído el Quijote entero, todo el Quijote con las poesías en alemán y sin saber alemán. Pues así me ha pasado a mí, que he traducido todo sin saber alemán. Pero bueno, algo hemos hecho. En todo caso, yo he tenido que prepararlo para el español, explicar cosas y añadir algunas cartas más que no estaban puestas. Pero aquí, aunque pongo que eso lo hizo el Levit, aquí no, se va a empeñar el superior general en poner mi nombre. Es que yo aquí no soy nadie, pero bueno, da igual. Yo lo he hecho con mucho cariño, me dediqué un año entero, con mucha pasión a hacerlo. Tuve que investigar mucho, a investigar. Fui al archivo de Austria, hablé con el archivero mucho y con otros, y busqué como pude, y bueno, eso. Entonces, el proceso empezó en 1987 y acabó en el 96 en Roma. Levit ya murió. No he puesto aquí tiene que haber puesto una fotografía de Levit, que no la he puesto, bueno, lo siento. Ahora hace poco que la he encontrado por fin. Bueno, entonces, aquí había la copia auténtica, ahí, es el escrito en alemán de Viena. Y la posición está en latín, es lo que se mandó a Roma. Aunque también con esto, sobre todo me he apoyado en la copia auténtica en alemán. Sí, se ve, claro. Bueno. Entonces, ¿qué hizo este Levit desde Viena? Resulta que en Berlín, los americanos, al llegar a Berlín, habían abierto un archivo de todos los documentos nazis. Todos los archivos nazis los metieron en un lugar, en el Berlin Document Center, de la US, la misión americana. Ahora actualmente ya pertenece al Estado alemán, pero era americano. Y estaban guardados en un book. Y también estaban todos los archivos
las actas de los procesos del Tribunal Popular del pueblo. Era una casita pequeña, pero debajo tenía un montón de túneles, porque era un búnker, llenos de archivos. Y aquí, los abogados de militares, y no solo norteamericanos y otros, prepararon el juicio de Nuremberg, porque no se podía acusar de atentados contra la humanidad sin pruebas. Entonces, prácticamente se estudió muchísimo y está entero ahí. Entonces, vino aquí el padre Levitt para intentar ver si a lo mejor existía una carpeta del padre Gap. Y ¡pumba! La encontraron. Eso son fotos de internet, no tienen que ver, pero simplemente por mostrar, encontré una carpeta del Tribunal Popular, con más de 40 oficios perfectamente redactados y hechos a máquina a la perfección. Era la precisión alemana también para el mal, desgraciadamente. El Señor derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. La Virgen María. Encontró, entre otras muchas cosas, 3 elementos clave. El primero es la condena a muerte, con su fundamentación entera. Esto me lo ha traducido tu primo Manuel Cárdenas, que es abogado, estudia alemán, y con un grupo de amigos abogados que estudian alemán, lo trabajaron en español porque era un texto un poco técnico difícil, y entonces me lo tradujo un abogado. Este es lo primero, la condena a muerte, con su fundamentación, porque lo mataron. Luego, además, en segundo lugar, una segunda carta de despedida. Fíjate qué letra más maravillosa tiene, ¿eh? No lo entiendas. O sea, antes de morir, 3 horas antes. Bueno, quedó 7 horas antes. A las 7 de la tarde ya de mediodía. Bueno, sí. Entonces, él escribe una segunda carta al superior general que estaba en ese momento en Bélgica. En realidad era un superior en funciones, porque el superior había muerto, y era el padre Jung, era el que hacía de vicario general. El padre Jung era muy amigo de Gap, había sido su superior, lo quería muchísimo. Le escribió muchísimas cartas Gap a Jung, y Jung a Gap también, aunque solamente nos queda una carta de Jung, el superior a Gap. Una carta muy dura porque le he hecho una bronca con toda la razón del mundo, pero escrita con un cariño. Debía ser un personaje maravilloso ese Jung. Ya lo veremos ahora. Pero esta carta era para el superior, diciéndole que él moría como marianista, cómo era su fe. Bueno, fue una preciosidad de carta. Pero esa el juez no quiso mandarla, se quedó en el archivo. Sigue en el archivo, porque los marianistas solamente han podido sacar una copia. Sí, no se puede sacar el archivo del centro de Berlín. Claro, pertenece al conjunto. Los documentos todos siguen todos en el archivo. Y además aquí también el interrogatorio que le hizo un policía, ya he dicho, era un funcionario que él mismo era pastor protestante, lo cual también ayudó a escribir un texto muy seriamente hecho, cristiano y teológicamente, pero era un nazi. Para él, para el que interrogaba, había que castigar gravísimamente al que había traicionado al país, a la patria. Porque, ya lo veremos, pero en Valencia, Gap celebraba la misa para unas monjas para los alemanes que había aquí en Valencia. Y en la misa, durante la guerra, rezaba y decía: yo no puedo rezar porque gana Alemania, mejor que gane Inglaterra. Imagínate cómo estaría los alemanes. Pues tenía una cara, una firmeza en sus ideas, una valentía tremenda. Ya veremos después. Le habían dado la medalla del valor, porque no era poco. Entonces, ese interrogatorio es extraordinario. Son 20 páginas, aquí también. Yo empezaría por las cartas y el interrogatorio y luego volvería al principio. Es lo que yo recomendaría, a mí me parece. Porque después de leer las cartas y el interrogatorio, ¿y quién es este? Vamos a ver desde el principio. Con Jesús pasaba lo mismo. Primero, lo que se extendió fue la pasión y la resurrección. Y luego, ¿quién es este? Empezaron a buscar al principio cómo nació y qué pasó. Claro. Este es un dibujo es que nos ha puesto los cómics aquí fuera en el pasillo, de
Paco Sales, el primo de Paco, otro dibujante, que se ve a Gap hablando con toda libertad y luminoso. Francucho, como ya lo veremos ahora, bueno, un dibujo imaginario, claro. Y él firma las declaraciones del interrogatorio, dos declaraciones, 2 días, firma una firma un poco extraña. Él se llama Jacob, apellido Gap, y en medio añade Georg. ¿Por qué Jorge? Jorge, ¿por qué ahí Jorge? Eso buscan e investigan, jamás en ningún documento ha habido un Jorge Gap de nada. Es Jacob Gap. ¿Y por qué pone Jorge? Quizás es una firma encriptada. ¿Qué es encriptar? A ver, que se entere un tercero, que el que lee no se entera, pero el que sabe se entera. ¿Qué puede ser este Jorge? La conclusión de todos los cristianos y teólogos amigos es que era San Jorge, que era muy popular no solamente en Barcelona, ojo, sino también en el Tirol. Y entonces San Jorge que le da el lanzazo al dragón. El dragón no es Hitler, porque el de Hitler le da lástima. Es el nacionalsocialismo, que es un error espantoso y un veneno terrible. Ahora lo explicaré mejor. Él es, allí en ese interrogatorio, dicho con una nobleza, una tranquilidad pasmosa y una inteligencia prodigiosa, él es San Jorge que le vence al dragón. Este es un cuadro de Rouault, un francés muy bueno, y presenta a Jesús delante de Pilatos. Y con el silencio de Jesús le dan las narices al tonto de Pilatos. Y entonces me parece a mí que Gap, con su carácter tranquilo, ¡pum!, vence a nacionalsocialismo. Este es el que le juzgó, un canalla de mucho cuidado. El tribunal había tenido los más importantes jueces. Ahí también está el busto de Hitler. Este señor firmó más de 2.600 condenas a muerte. Montaba un teatro tremendo en los juicios. Y se filmaba, y se hacía fotografías. Y quería hacer una película para mostrar cómo el Reich trata a los traidores. Y entonces se burlaba de los acusados. En vez de estar imparcial para escuchar, no, él era parte, era fiscal acusador y humillador. Era podéis encontrar de Freisler en YouTube, cantidad de cosas, trozos de juicios. Hay una película muy famosa de La Rosa Blanca, que por lo menos yo lo he visto en francés, el juicio de La Rosa Blanca es de este mismo señor. Está exactamente como pasaba, porque hay cantidad de testimonios. Y tuvo que ser terrible. Era un canalla. Este podría ser, no es Gap, pero podría serlo él, delante, temblando, o asustado, que tranquilo, delante de este señor que le insultaba y le condenaba a muerte. Y al perder el honor, cuidado, ahora veréis qué significa el honor para Gap. 15 meses después, en febrero del 45, cerca del final de la guerra, fue el último juicio de Freisler. Iba a juzgar a una persona, a un hombre que había conspirado contra Hitler. Y cuando iba a juzgarle, avisaron de un bombardeo y mandó el juez bajar todos al sótano. Pero él se quedó haciendo los papeles que era una bomba que mató. Cuando se lo llevaban, alguien dijo: Dios ha firmado su veredicto. No lo dice la iglesia, pero lo dijo alguien. Derriba el trono de los poderosos. Gap, en 1930, cuando su ordenación, en libertad. En la cárcel, en prisión. No hace falta explicar mucho.
condenado a deshonra. Ya veremos más de la deshonra. Y beatificado y lleno de honor. Para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Con otro sacerdote también tirolés que lo beatificaron juntos. Bueno, pero ¿quién era este? Vamos a ver desde que nació. ¿Qué pasaba con él? ¿Cómo era él? Nació en el 97, 3 años antes del cambio de siglo. Y el conflicto lo tuvo en 1938. Antes ya, pero ya fue entonces estalló. En el 38. ¿Y por qué estalló? Vamos a ver. Battens en el Tirol, Austria. Montañas fantásticas. Aquí arriba hay unas praderas que tú lo siguen por atrás, que está el Ummelberg. Rafa, ¿dónde estás? Aquí, por aquí. Es el Ummelberg, unas praderas que había por aquí arriba, un poco más allí. En Battens está la fábrica Starovsky de adornos de cristal. ¿Lo habéis visto alguna vez? El padre también trabajó allí, el padre de Gap. También una papelera. Hay una chica que lea esto, por favor. ¿Quién puede leer? Lee tú misma. Va. Tú misma lee. Justo, dale el micrófono. Dale el micrófono. Una chica. Es la sobrina del padre de Gap. Vas a leer unas cuantas ahora, Jacob Gap era amable conmigo, alegre. Realmente lo adoraba cuando era niña. Él me llamaba siempre Marianele. En razón de mi aspecto, de aquel tiempo, tenía 2 trenzas rubias. Decía que si me llevaba a Graz, a su colegio, me señalarían sus alumnos como Gretchen, Ansel y Gretel, el cuento. No, espera. Sí. el padre de Jacob Gap, Martín Gap, era labrador en Terfens. Terfens, otro pueblo. Dio su garantía a un amigo que estaba endeudado y como no pudo pagar su deuda, su granja fue subastada. Así que tuvo que trasladarse con su familia a Wattens y fue empleado aquí, en Wattens, como obrero de la fábrica de papel. Y luego de Starovsky. ¿Veis? Este es el pueblo de Gap, es un caminito de lado. La casa donde nació es la madre el día de la ordenación. No, sigue. Luego, En razón de las muchas dificultades en la vida del padre de Jacob Gap, su padre era una persona desarraigada, que ya no era capaz de hacer frente a su vida. De vez en cuando ahogaba sus penas en alcohol. Al hacerlo a menudo desairaba a los benefactores de su familia, para gran disgusto de su esposa. Ya de niño detestaba la injusticia cuando vivía una. Sé que la familia de Gap era muy pobre. Por ejemplo, tenían 3 pares de zapatos para 5 niños. Jacob Gap pasó muchísima hambre en su vida. es un testimonio para el proceso de beatificación de la sobrina de Gap. Pásame el micro. Luego te lo daré otra vez y pediremos a uno también que lea un nombre. ¿Veis? Este es un dibujo del valle de Innsbruck, el puente de Inn, del río Inn que vemos aquí. Y aquí está Innsbruck, lo conocéis por los deportes de invierno, también hubo Olimpiadas, me parece. Aquí Wattens, donde estaba él. ¿Veis aquí las praderas de Heidi, o algo parecido? Y aquí Hall, el pueblo de al lado, donde había un colegio de franciscanos. Y allí fue a estudiar. Pero él era un tirolés. Viena no le interesaba para nada. Era tirolés. Bueno, el gimnasio de los franciscanos de Hall, a 6 kilómetros de aquí estuvo interno. Estuvo de 2010 al 15, pero el 14 empezó la guerra. Y entonces tenía 17 en el 15, empieza la guerra por toda Europa, pero quiero explicar una cosa de la guerra. Mira, en el siglo XVII hubo una famosa guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648.
Hubo una mortandad y asesinatos por todas partes horrorosos. Fue horroroso. Pues bien, en Europa ha habido en el siglo XX otra guerra de 30 años. Desde 1914 a 1945, 31 años. Porque es la misma guerra, con dos fases, pero no son dos guerras, es la misma. Por lo menos hoy día los historiadores hablan de una sola guerra en dos fases. Y además, en medio está la guerra española, que es la misma guerra, una guerra europea más, que está dentro del conflicto europeo, y además otros más en Finlandia, etc. Bueno, fue un siglo horroroso. Y Gap vive esto muy profundamente, porque a los 17 años, dice su sobrina, Jacob Gap, por lo que sé, se alistó como voluntario en el ejército. Son fotos de internet, no de Gap, sino que he encontrado de alistamientos de soldados austriacos para la guerra. Bueno, que veáis un poco, para ilustrar. Y entonces se va al lago de Garda, que está al frente. Son italianos y austriacos, están en guerra. Y aquí es el frente del lago de Garda. Es una trinchera de la época y del sitio. Podéis imaginaros que la guerra no era divertida. Humedad y frío y miedo y aguante y sufrimiento. Fue herido en la guerra, herido en el campo de batalla, en 1916. Eso tiene consecuencias para el futuro, ya veréis. Porque eso le presionó mucho su herida. El padre además está enfermo, herido, ¿no? Le dieron una medalla de plata al valor. Pero luego en el proceso de beatificación alguien dijo, es que era muy valiente, ya habían dado la medalla de plata, es que era un valiente. Y todavía tuvo que ser preso de los italianos muchísimo tiempo. Después de pasada la guerra, todavía un año prisionero. El crío, que tenía 21 o 22 años, tenía que estar fino, harto de la guerra y de todo, como es lógico. Se acaba la guerra, pero todavía no habían firmado la paz. Concretamente, mirar arriba, ¿eh? En medio, arriba hay tres cosas. El armisticio, que es cuando tiraron las armas y se acabaron los tiros. Bueno, ahí. El 11 del 11 del 18. Ese día celebran la independencia de una serie de países de Europa, por ejemplo Polonia, etc. Pero los tratados se firmaron después. En el Tratado de Versalles y el de Saint-Germain para Alemania y para Austria. Y fueron unos tratados muy mal hechos y que humillaban terriblemente a Alemania y a Austria. Y, entre otras cosas, a la cláusula de que jamás podrían estar juntas. Eso creó un rencor enorme en la sociedad alemana contra el resto de Europa, entonces contra los aliados. Pero, además, miren arriba, en el año 17 había habido una cosa totalmente nueva. Y es que en Rusia los obreros se habían hartado a los emperadores, se habían matado a todos, y los obreros por fin habían tomado el poder. Iba a ser la liberación de los obreros por primera vez en el mundo. La gente estaba fascinada con lo de Rusia. Claro, como en España igual. Estaban todos fascinados. Y Gap, que tenía, pues ¿qué tendría en este momento? 18, 20 años, fascinadísimo. Porque, ya sabéis lo que se suele decir, el que a los 18 años no es comunista, no tiene corazón. Y el que a los 25 sigue siendo comunista, no tiene cabeza. Eso se suele, yo lo he oído yo por primera vez, lo oí a un húngaro en Austria que me lo explicó así. El que después no tiene cabeza, claro. Bueno, pero entonces, por eso es una foto de unos soldados que vuelven a casa, pues imaginaos cómo podía volver este hombre a su casa. Porque esto lo cuenta la mujer, la sobrina, y es muy importante. Se lo doy a la sobrina, ¿no? Sí, la sobrina está de más o menos de 50. 1919. En su juventud, Jacob era un extremista. Volvió de la guerra como socialista. Jacob quería a toda costa estudiar, pero no tenía dinero para los estudios. Por casualidad, llegó a sus manos una hoja en la que los marianistas ofrecían la posibilidad de formación para hombres jóvenes. Pagaban los estudios, para ser profesores. Sí. Jacob tomó para sí esa oportunidad. Jacob al principio realmente no era piadoso.
pues las injusticias de este mundo y la injusta distribución de los bienes parecían haberle mantenido alejado de Dios. Sé además con precisión que Jacob volvió de Italia propiamente como ateo. Y como ateo se fue al noviciado. Ese es el noviciado en una colina de Ravenna. Y llegó con esta pregunta: soy socialista, ¿puedo ser marianista? Bueno, a ver qué pasa. Adelante. Es importante que lo leáis esto, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, ¿veis en qué situación se encuentra este hombre? Porque muchas veces en su vida se habla poco de todo esto. Entonces me parecía a mí que valía la pena repasarlo a fondo porque se impregna profundamente una persona. Sus deseos sociales son muy importantes. El mismo Gap confiesa al interrogatorio: por una visible providencia del cielo, se me abrieron las puertas del noviciado de la Compañía de María en el periodo más crítico de mi alma. Estos hasta los soldados que llegan. De aquí abajo, unos novicios es otro país, pero de la misma época. Van con sus levitas, como llamaban los levitas antiguamente, muy chulitos. Pero estos chicos tan chulitos y tan bien vestidos, uno venía del campo de trabajar, de labrar, el tercero era un tornero, el cuarto había estudiado, el otro soldado. No eran preparados para hacer grandes meditaciones que habían estado en Guiomar y no sé cuántos más, nada de todo eso. Eran muy brutos, muy bestias, y les tocaba hacer 1 hora de silencio de oración todos los días, media hora por la mañana de silencio y media hora por la tarde, y el rosario y el Via Crucis y todo lo que tuvieras todo el tiempo. Entonces el padre Gap decía que no podía más, y un martinista viejo le dice: comprendo muy bien que un soldado no está preparado para hacer estas largas meditaciones y oración, pero hay que continuar y Dios te lo dará. Y tú, maestro de novicios, maravilloso, debo tenerlo porque él dice que es lo más bonito que le ha pasado en su vida, el noviciado, porque en el noviciado descubrió a Jesús como su Salvador. Y fue un golpe tan grande que entonces fue su vocación, que sí. Y quiso hacerse marianista y sacerdote, quería ser. Y el su noviciado es lo más bonito de su vida, lo dice incluso en las cartas de despedida. Porque le condenan a muerte, no la justician, el 13 de agosto, el mismo día que le entró en el noviciado. Eso, bueno, Él fue el padre Ham, que era su maestro de novicios, le hizo muy feliz. Los demás novicios le llamaban el soci, porque lo veía sacar cosas de política y de sociedad. Y sí, el soci, ¿verdad? Muy bien. Bueno, un religioso en rojo que me respondió con serenidad, que comprendía que un ex soldado como yo no estuviera muy acostumbrado a rezar mucho, pero que me bastaba con buena voluntad y que acabaría por habituarme. No aflojé mi buena tecla. Abajo pone: mi muy apreciado maestro de novicios, el más feliz de mi vida. Abajo, en la última línea, el más feliz y bello de mi vida. Eso lo hace Dios, no lo hacemos los hombres. Bueno, de allí fue a Graz, que había un gran internado marianista, más en el sur de Austria. Era estudiante y prefecto de alumnos. ¿Bueno? Y este era el superior, el padre Jung, que era estupendo, era francés de Alsacia y alemán, medio. Y le quería muchísimo Gap. Hubo muchísimas cartas entre los dos. Nos queda solamente una carta de Jung a Gap, a máquina muy bien escrita, muy dura, porque había recibido una carta absurda, insolente de Gap. Y él le contesta muy dura, pero con un cariño más bien muy bonita carta. Sí, lástima que no tenemos más cartas de este señor, que luego fue vicario general, es decir, superior general en funciones durante la guerra. El de él proviene la palabra todo pasa, solo el cielo permanece. Él se le escribió una carta a Gap cuando se presentaba para los votos perpetuos, eso se le grabó mucho,
Y él la escribió para sus sobrinas, para varias personas más, y luego en su despedida. Por eso es importante saber que viene de él. Parece que se lleva mal con él. No, se lleva muy bien con él, pero se pelean. Como con los demás marianistas españoles, parece que se llevan mal, pero se querían mucho. En el seminario, aquí está Gap arriba, aquí por los que sepáis está Nevert. Era un teólogo buenísimo teólogo, había estudiado Mariología, bueno, extraordinariamente bien. Fue maestro de novicios en Estados Unidos bastantes años y luego fue superior del seminario de Friburgo. Y hubo unas sesiones de estudio entre los seminaristas en que cada uno tomaba un tema de educación marianista. Entonces se reunían y discutían. Entonces 2 veces le tocó a Gap y preparó un tema que es la educación social. Es decir, los chicos que a lo mejor vienen a estudiar son más ricos, ¿cómo ayudar? No pueden vivir, estudiar, hacer su bachillerato para luego sacar más dinero ellos, sino para ayudar a los demás pobres. Entonces, tomó unas ideas del padre Kiefer. Entonces, desarrolla la educación social de los chicos, es importante. No tenemos el escrito, pero tenemos las notas que el padre Nevert, que admiraba mucho a Gap, tomó todas cuidadosamente, con muy buena letra, y están publicadas aquí. Son las notas del superior del seminario, del padre Nevert, ni más ni menos, del mismo Gap. Pero el tema social le preocupa mucho, como veréis después, todo el tiempo. Yo hablo un poco de esto ahora, pero en el libro sí. Bueno, dice, los estudios de teología que hice durante el tiempo de mi seminario y después del mismo me llenaron más y más de entusiasmo por Cristo y por la Iglesia Católica. Pero yo no era unilateral, sino que siempre me apliqué a estudiar también las obras católicas, incluso las anticatólicas, particularmente en historia. Era compatible, ¿sí? Bueno. 3 encíclicas de los papas muy importantes. La primera, no sabemos que la leyera Gap, pero la tuvo que leer, porque fue durante su seminario y hablando de la educación, que le preocupaba muchísimo el tema. Es esa carta encíclica del Papa diciendo que son los padres los que tienen el derecho a educar a los hijos y no el Estado, como pretendía el nacionalsocialismo. Y no solo. Hoy día, algunos, no todos por Dios, que están en las escuelas públicas, piensan que solamente el Estado es el que tiene que publicar, que educar, y los privados ni fuera todos. Porque el Estado es el que, no, son los padres, según el Papa. Unas cuantas geografía. Nace en Bates, ya hemos dicho, luego está en Graz, luego va a Antonieta de los Rotos Perpetuos, en París, en Friburgo es el sacerdocio, es una noviciado en Greifshof, a España después. Su estudio de teología en Friburgo, su primera misa, su primera escuela en Lanzenkirchen, un pueblo de Austria, con unos niños. Mirad que 3 marianistas tan chulitos, con su levita, elegantísimos, y el padre con su sotana y la cadena rojo. Wow. Pero mirad cómo están aquí unos niños descalzos. Eso tenía que impresionarle mucho a Gap. Toda su vida muy pendiente de eso, claro. Año 34. Del 34 al 38 es capellán y profesor de religión. Su director es un marianista estupendo, amigo de él, un poco más joven que él, 2 años, estupendísimo, con el que se peleó cuando llegaron los nazis. Y tuvo una guerra terrible porque él quería, el director del colegio decía que, bueno, ¿por qué no vamos a usar la insignia de los nazis? Tampoco es para tanto. Y decirle, pues no, me da igual. Y él quería hablar. No podemos engañar a los alumnos, no podemos hacer eso. Y entonces se peleó y hablaba mal de Bruno Schilling. En sus cartas lo veréis. Y con razón. Pero luego, en el proceso de beatificación, Bruno Schilling habla muy bien de Gap. A todo esto, el nazismo invade ideológicamente Austria. En Alemania había trabajo, en Austria no. Había muchísimo paro. ¿Por qué había en Alemania? Porque en Alemania
Hitler estaba montando fábricas de armas a tope, con protestamos y con lo que fuera. Y había trabajo porque todo el mundo estaba preparándose para la guerra. Y en Austria no había. Entonces, claro, iba a llegar por fin Hitler que les iba a salvar. Y se presentaba como el salvador. Había unas presiones políticas terribles, y callejeras, atentados. Se habían infectado los austríacos del nacionalsocialismo alemán y estaban revolviendo todo para que llegara a volver a Hitler y se unificara con el norte y el sur. Eso de la unificación es como si ahora decidimos que Aragón pasa a Francia, todo entero, o Andalucía a Marruecos, ya está, la anexión, que ahora veremos en la continuación. A todo esto, en el año 37, el Papa escribe una encíclica que no en latín, curiosamente, sino en alemán. Se llama Mit brennender Sorge, en español, con ardiente preocupación contra el nazismo. Una encíclica luminosa, clara, clarísima. Está en internet en español, se ve en media hora. Es fenomenal. Y dices, pero si esto, ¿cómo? Ve, ahora a todo lo pasado es fácil decir, es que era muy malo, pero entonces era importante decirlo. Y esa encíclica llegó un poquitito a Alemania porque los obispos consiguieron imprimirla y distribuirla sin que subieran los nazis. Pero al día siguiente que se leyera en las iglesias, fueron requisados todos los ejemplares y se prohibió hablar de ella. En España no se publicó, solamente el obispo de Logroño hizo una referencia, hizo una pastoral explicándola. Porque claro, en España hablar mal contra los nazis, pues era el nacionalsocialismo, pues en ese momento en la guerra, Alemania estaba ayudando a Franco, claro, entonces era un problema. Pero esta encíclica es muy importante. La gente que es lo que pasa con las encíclicas. Mira, el Papa de Roma que diga misa en Roma, nosotros aquí hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Os suena eso? Claro, pero para Gap no. Estaba la leyendo con avidez y con mucho interés. Una semana después, otra encíclica del Papa que se llama Revini Redentoris, contra el marxismo comunista. El Papa que diga misa. Nosotros, cuando yo estaba aquí de estudiante, pues ¿qué decíamos? El comunismo es intrínsecamente malo. Por favor, frases del Papa. Pues claro, con toda la razón. En vez de mirar lo que está diciendo y entender bien, te quedas con la frase, te ríes de ella, te burlas y ya está. En España, el comunismo siempre ha sido heroico. Y claro, pues luego sabemos que nada. Bien, bueno, estas dos cosas son importantes y también la primera, la educación. En Alemania, en la prensa, estamos decepcionados. Bueno, mira a los niños que contentos con Hitler. Y esto lo sentía con horror. ¿Qué va a pasar? Están infectando todos los niños de esa mentalidad, esa ideología. Él tenía pasión por los niños y veía que estaban envenenando a los niños. Y entonces llega la Anschluss, la anexión. Austria pasa a ser un solo país con Alemania. Y todas las leyes que existían nazis en Alemania ya están puestas en vigor en Austria. Rompen las fronteras, la anexión es la noche del 12 al 13 de marzo del año 38. El nazismo es recibido con entusiasmo por todos los austriacos. Un mes después hubo un referéndum, se podía hacer propaganda del sí, no del no. Sí, que era un sí a la anexión con Hitler. No he puesto una fotografía de las papeletas que son significativas. Estaba prohibido hacer propaganda en contra, por supuesto. Y los obispos austriacos aconsejaron votar que sí al referéndum de Hitler. Madre mía, ¿cómo están? Los austríacos están avergonzados de lo que les pasó. Votaron, el 95% votó a favor de la anexión. Me decían los marxistas austríacos, todos dijimos que sí, menos Gap, que decía que no. Y él tenía razón. Gap es un santo muy, muy respetado y venerado en la iglesia austriaca. Muy querido, porque significaba que había
por lo menos un respiro de otra posibilidad. En el nombre del cristianismo, de la fe cristiana. I'm Volk, I'm Reich, I'm Führer. Bueno, entonces, perdón, vamos a ver, esto es un pueblo, un imperio, un Führer, un caudillo. Bueno, y esa es la Alemania de la época, unida con Austria, aquí arriba la Alemania del Este, Prusia, aquí en medio Dansk o Danzig, con el pasillo que era de Polonia. Y aquí estaba Chequia, que es a punto de merendársela Hitler, y que hizo, dio la independencia a Eslovaquia. En Eslovaquia, el presidente era un cura católico, amigo de Hitler. Madre mía, madre mía. Yo me enteré de eso en Auschwitz. No sabía nada de eso. Y entonces Alemania se merendó a Chequia. Y a Alemania, y a Austria, y a Polonia. Bueno. Qué locura, Dios mío, qué locura. Este es el día del plebiscito, el referéndum del plebiscito, para aceptar al gran Hitler que les iba a salvar. El director de aquí quería que se pudieran los profesores de insignia. Que no. Entonces, se peleó con su amigo el director y se marchó a otros colegios más al norte de Austria. Y allí a Gap no le dejaban hablar con los jóvenes marianistas, porque provocaría conflictos. Pero trajeron a un joven nazi a que diera conferencias a los jóvenes marianistas y a los chicos del colegio. Madre mía. Gap estaba decepcionado, asustado, aterrado. No era para menos. Se marchó a su pueblo con su familia cuando llegó el verano. Y ya dejó a los marianistas. Salió de la comunidad como exclaustrado, algo parecido. No sin pedir la exclaustración, luego pediría. Entonces se queda solo, apartado. Y Jung le dice, no se vaya usted, vaya usted a España o a Francia, a Burdeos, a la Casa General y tal, la casa de donde les va a examinar. Y él dice que, escribe, que yo creo que ahora es el momento que hay que quedarse aquí y dar la cara, para no marcharse del pueblo. Pero luego al final salió porque... Y entonces esto es Rafa, el Ulberg. Aquí se refugió en verano. Se puso a segar hierba con sus primos y a almacenarla, a trabajar. Y luego, en una pequeñita ermitita que había allí, le Virgen de las Nieves, la capilla Ruana, él celebraba la misa. Ay, cómo me gustaría, Rafa, tenemos que ir el verano que viene, el año 26, vamos a hacer ejercicios espirituales en Greifswald y iremos a la capilla. Y está aprobado por el Consejo de la Provincia. Sí, vamos a hacer ejercicios espirituales en Greifswald, en Alemania, el verano que viene. ¿Este año no? El año 26. Ya está. En fin, aquí iremos, creo yo. ¿Veis? Son las casas de la familia de Gap, los primos, y arriba la capillita. ¿Veis? Arriba la capilla, y las nieves y los montes ahí. Y estaban felices. Y él siempre piensa que allí hay libertad y felicidad. Además, era gente que no era nazi, estos, ¿no? Una hermana de Gap era nazi. Pero claro, ¿qué pasa en todas partes? Aquí no había lo mismo. Uno era comunista y su hermano era de la falange. Pues claro, en todo el mundo se cuecen habas. Y en algunas, acardenadas. Esto es el Terfens, el pueblo donde había nacido el padre, y aquí arriba, pues una carreterita a Lundberg. Ya ves dónde está. Estaba allí feliz con su... Aquí se conservó el cáliz de la primera misa que celebró el día 5 de agosto, el día de la Virgen de las Nieves, lo celebró aquí. Y también un registro donde apuntaban las misas celebradas, que son firmadas los días que... Y entonces, cuando llegó el mes de octubre, ya no volvía a los marianistas, pero el obispo le mandó a una parroquia, aquí, a Breitenberg, y le mandó a la escuela a dar catequesis en la escuela, en la escuela, en el Tirol. Y esto es una escuelita. Entonces, abajo, vamos a ver primero abajo,
Esto es Ben Battens y este es el pueblo donde estaba. Todo el chorizo este, que es el Tirol. Y aquí es una escuela del Tirol de aquella época, una escuelita. Y él estaba contentísimo con sus niños. Pero le echan de la escuela. Se ha presentado una denuncia contra mí y me ha sido prohibida la enseñanza de la religión por la autoridad laica de la escuela. Laica, no el obispo ni el vicario. ¿Por qué? Usaron un pretexto, pero había un motivo. El pretexto fue lo siguiente. Los niños le habían preguntado al padre Gab, ¿qué es eso de que nació de la Virgen? Una Virgen no puede tener un hijo, siempre tiene un hijo. ¿Cómo se hace un niño? Y entonces el padre Gab les explicó el nacimiento de los niños, no grandes cosas, muy sencillas. Tiene algunos libros, les explicó un poco a los niños del nacimiento de los niños y siguió. Pero les habló de otras cosas. Porque la policía fue denunciado por uno de la escuela, que era un profesor, que era nazi, fue denunciado y vino la policía. E interrogó a los niños y al GAP. Y tenemos el interrogatorio de la policía de los niños que está aquí, que es muy interesante. El profesor de religión nos dijo que Adolf Hitler no era nuestro Dios, sino que Dios mismo es nuestro Dios. ¿Os parece muy subversivo esto? Claro, porque mira cómo lo trataban a Hitler. Hay un niño en la pizarra que está mostrando el número 6 y pone abajo en alemán: la nariz de los judíos ha crecido hasta ser completa, de forma que tiene una forma número 6. Eso es. Seguro de los judíos, la raza judía, hablando. Hay unos signos burlándose de los judíos. Y le preguntan a los niños qué es lo que dice. Y el profesor de religión habló de la paz y del amor al prójimo en general, sin nombrar a nadie. Que él, que no era un nacionalsocialista, sino dijo que era un católico. Que él había estado en la guerra con checos y franceses y sabía que son buena gente. También dijo que los judíos son igualmente buenas personas y que también hay que amarles. Eso es lo que intentaba la policía y a los nazis. Y le echaron de la escuela. Y entonces él... otra cosa. En la condena a muerte, él decía que los nacionalsocialistas habían cerrado las escuelas privadas, católicas. Y iban contra la iglesia. Y dijo, pues que no. Dice el juez: el cierre de las escuelas privadas, como argumento, es completamente injusto. Con ello el nacionalsocialismo, cerrando las escuelas, demuestra que quiere educar a los alemanes del mañana como pueblo alemán, tanto hoy como en el futuro, bajo su única responsabilidad. Los totalitarios no quieren que haya religión en la escuela, porque es peligroso. Dice cosas que son contracorriente. Aquí tenemos una niña que muestra las imágenes de la raza alemana. Bilder, Deutscher Rasse, de la raza alemana, todas las imágenes. Y él se vuelve a las montañas, a la nieve, a su Virgen de las Nieves. Ahí. Y escribe en el librito de misas: el abajo firmante tuvo la oportunidad de celebrar la capilla porque había sido destituido de su cargo de catequista de la escuela primaria y secundaria de Reutte por sus ideas escolares civiles. Le dio mucha rabia, justísimo. El tercer domingo de Adviento baja a su pueblo y le invitan a subir a predicar. Sube al púlpito. Era el domingo en que se recogía la limosna para mandar al Vaticano. Y los nazis estaban en contra. ¿Por qué tenemos los alemanes que pagar los palacios del Papa en Roma? Y Gap dice: pues vaya, como que la casa de los nacionalsocialistas en Múnich es una cabanita. Un palacio. Y que no hay que leer las tonterías que escriben los filósofos nazis como Rosenberg, el mito del siglo XX. Leer la literatura católica. Cuando baja del púlpito le dice el vicario: escóndete porque venía por ti.
se refugió en el Lombard en Navidad, después del decisivo sermón, y celebró y encontró también aquí por última vez. Que Dios nos mantenga siempre en esta convicción y envíe su Espíritu Santo como lo envió a los primeros cristianos. Sufrir por Cristo es un honor. ¿Os acordáis cómo quedó condenado a quedarse sin honor? Para él su honor era sufrir por Cristo. Für Christus zu leiden ist eine Ehre. Perdóname la curiosidad, pero es que suena bonito y todo. Sí, su letra. Entonces explica Branner el 5 de enero del año 39. 39 ya. Acaba la guerra española, empieza la europea. Condenado a muerte, queda siempre, para siempre sin honor. Y para él, sufrir por Cristo es un honor. Prófugo. Consigue un pasaporte milagrosamente y un sábado por la tarde en la embajada, en el consulado de Francia, con amigos de la comunidad, le firman el visado y sale escopeteado a la estación de Viena y sale en un tren, no pero un tren nazi, sale para Viena, no, para Venecia, perdón. El sábado 21 de enero del 39 por la noche, sí. Habían dado el visado a mediodía. Entonces el exilio va a estar en España, primero en Francia, de enero a mayo, y luego en España de mayo del 39 a noviembre del 42. No voy a hablar despacito de cada paso de su exilio porque hay que leer el libro, pero voy a parar en alguna cosa más de Valencia, lógicamente. En la Madeleine era la antigua fachada, también se peleó con los franceses porque, bueno, estaba de acuerdo y bueno, Raúl le dijo alguna tontería y, bueno, estaba muy nervioso. Y además, en Alemania, en Francia, estaban los franceses enfadados contra los alemanes. Francia había sufrido muchísimo en la guerra primera mundial. Gap no se daba cuenta de lo que habían sufrido los franceses. Los franceses no se daban cuenta de lo que había sufrido Gap en la guerra primera mundial. Como se encontraba muy mal, prefirió irse a España. Y se vino en mayo del 39. Y lo recibieron, ¡hombre, Heinz Himmler, qué suerte! Y le explicaron que aquí teníamos un caudillo. Bueno, ¿estás escuchando, no? Bueno, escribe, anota, calla, ve, mira. De allí me lo mandan a Cádiz. El director de Cádiz dice, que venga, es amigo mío, lo conozco del seminario, que venga a Cádiz. Y en Cádiz enseguida se cansa muchísimo. ¿Por qué? Hace un calor horroroso, que tienen los abrigos que han traído de invierno de Austria. Y luego además los mosquitos. Y por la noche los niños en la calle hasta las 2 de la mañana. ¿Sabéis lo que es en Andalucía, en verano, no? Y Valencia, igual, los críos en la calle hasta las 2. Y él no puede dormir, ¿sabes? Y va a la bahía, va al puerto, a ver si hay barcos que van a Alemania. Para irse a Alemania otra vez, porque él quiere volverse a Alemania, como sea, a Austria, al Tirol, quiere volverse. Busca. Y en esto, estando en Cádiz, empieza la guerra mundial, que reacciona como, está horroroso, qué horror, los pobres alemanes, mis pobres compañeros, amigos, tienen que vestirse del uniforme de ese sinvergüenza y hacer matar a los polacos que no han hecho nada. Vuelve al río San Sebastián, también allí se porta mal, pues se encuentra mal, algún alumno también se burla de él un poco, le dice Heinz Himmler y da igual, y entonces pues no tiene autoridad como los chicos. Y le proponen irse a una familia de Keitio, a ser como el tutor de unos niños de una familia, y bueno, por fin se va allí, en contra de, pide la clausuración, se va allí y pasa medio año allí. También da clases en los mercenarios donde se pone a vivir con ellos. Pasa un hambre, lo dice, no comemos nada. Y un frío, desde la guerra no ha pasado tanto frío. Claro, después de la guerra en España pues no había para comer. Y sabes tú que en España, como no hace frío, no hay calefacción. Ahora ya hay más, pero ¿os suena ese tema? ¿En Valencia? No hace frío. Sí, no hace frío. Pero se pasa frío. Esto es de Keitio.
Él siempre piensa que en otro lugar estará mejor. Aquí pensaba que quizá en Cádiz estaría muy bien. Oye, los mosquitos que... Bueno. Bueno. Se mueve la división azul que va a Rusia. Y le dicen, oye, ¿y tú no te vas vete a la guerra? ¿Tú qué quieres ir? Y prueba. Intenta ver cómo está, pero por la edad no le pueden admitir. Quería ir como sanitario. Con mucho honor para mí, porque mi padre fue sanitario de la División Azul. Esa es la estación de Aragón, de Valencia, que no existe, pegada al colegio. Yo creo que aquí llegó él en octubre del 41. Venía de Zaragoza. Pienso yo que venía de Zaragoza, si no venía de Madrid, pero no sé, yo creo que sí. Yo vine, a Valencia vine por esa estación, desde luego. Esto no es el tirón, pero los españoles son agradables, buenas personas. Es la tierra de las naranjas, fuera más allá de la ciudad. La naranja era un fruto exótico maravilloso que existía solamente en Navidad. Entonces aquí voy lleno de naranjas, como es, precioso. Sí o sí. Bueno, estaba a gusto con los españoles en Valencia. Estoy más sereno que antes. De hecho, estoy preparado para no volver a casa. Sea como Dios quiera, lo principal es morir bien. Fíjate, de morir bien. Los madridistas tenían todos los meses un retiro de prepararse a la muerte. Algún día os explicaré eso. No debemos apegarnos a esta tierra, si no, caeremos en la desesperación. Por eso es la única verdad en el cielo. Perpetua el cielo permanece. Bueno. ¿Os suena esa foto? Qué bonita, ¿verdad? Antigua, preciosa. He buscado las 5 fotos antiguas de blanco y negro para ilustrar esto. Los marianistas de Austria, los hermanos de María, muchos han pasado de los escenarios de la guerra a más allá. Habían muerto ya bastantes en la guerra. Llegaban las noticias, se publicaban en España. He dicho que estoy dispuesto a ir al frente como sanitario, pero como sanitario, no como capellán castrense. Me parece a mí que el sanitario puede actuar más, quizá el doble. Quiero ayudar con toda el alma. ¿Es esta tu experiencia propia de la Primera Guerra Mundial, como él estuvo herido? Quería hacer el bien, quería irse a Alemania, hasta que encontró unos amigos que le iban a llevar a Alemania. Ya verás. Esto es importante leerlo. El ser crítico con los marianistas y con cuanto más dinero ganan los marianistas, menos pagan a los criados. Es una burla cuanto les dan. Les hacen fregar a las pobres mujeres escaleras, habitaciones y patios los domingos y días de fiesta hasta las 4 de la tarde. 50 pesetas al mes, unos 8 marcos. Y todo está bien, con tal de que se saque mucho dinero. Así es el abandono. Tú comprendes que estas cosas no me hacen entusiasmarme por la compañía de María. Pero tiene sus contradicciones también. Cuando estaba en Lequeitio ganaba poco y comía mal, y él quería ganar más. Y que se quiso hacer sacerdote secular, pero no ganaba dinero suficiente, entonces no. Y luego aquí, en Valencia, se fue el día de los desamparados a ver la procesión y echaban pétalos de rosa. ¡Oh! Dice, y esto, ¿cómo echar las rosas? Son carísimas, podían ayudar a los pobres. Eso es un desperdicio. Y le dice un marianista al socarrón, usted, padre Gab, tiene 7 panes de calcetines. En aquella época era mucho. Dice, pues podría usted dar la mitad para los pobres. Y se reía. Claro, claro. Pero hay varias alusiones a la ascensión social de los pobres, de los criados del colegio, etc. Es importante. Está aquel caballero del colegio. No consigo mantener disciplina. Sería necesario un sistema educativo para el que no estoy preparado. Al principio iba algo mejor, pero pronto empezaron las dificultades, que probablemente resultan de mi conciencia, de carácter siempre inclinado hacia la bondad y la indulgencia. Y se le pitorreaban los críos. Le faltaba mano dura, y él no tenía mano dura.
Lo ideal es cuando si mano dura, el profesor tiene autoridad. Eso que Rafa Guigo solamente. Bueno. Secuestro y ejecución. De noviembre del 42 a agosto del 43. Este es el viaje por España, de uno para otro. Estuvo también en Madrid, en los ejercicios espirituales y alguna vez más. Y hubo 3 personajes siniestros en Valencia. El padre Lange, un alemán, Martin Mendelssohn, otro alemán, y Hermann Treder después, también alemán. Este padre Lange era un sacerdote que era un nazi absoluto, que le engañó el padre Gap, le confesaba, fijaros qué horror, y montó su detención. Curiosamente, no sabían quién era el padre, después el padre Lange, y una vez el padre Salaberry, hablando en comunidad, habló de que el padre Lange y el padre Ignacio Prado dice, uy, el padre Lange estaba en mi colegio de Bilbao. Y apareció que el colegio de religiosos donde estudiaba el padre Prado era de la congregación de él. Y él, en cuanto acabó la guerra, fue perseguido por los americanos, se refugió en América del Sur, luego volvió, se encerró en un convento de Extremadura y murió, en un convento de otra orden. Y aquí le tendieron una trampa. Se presentaron 2 que decían que eran judíos y que querían bautizarse para que les preparara para el bautismo. El padre Gap, que era buenísimo, pues que sí. Y eran unos amigos suyos, hablaban en su idioma, eran sus amigos. Y le iban a llevar a Alemania también, le prometieron que le llevarían. Claro que le llevaron. Y el padre Lange le confesaba, y él dice, mi confesor me ha aconsejado que me salga de marianista, porque no es mi vocación. Él conoce bien los compañeros y dice que no. Querían apartarme de los marianistas. Entonces pidió salirse de marianista para ser sacerdote secular en Tortosa. Pidió, le van a dar. Siempre pensaba que en Tortosa sería facilísimo y estupendo. Si hubiera sido, hubiera pasado lo mismo, claro. Porque lo llevaba el problema a él. Entonces es cuando desapareció. Fue una trama siniestra y horrible. Como usted lo medio de se lo llevaron de excursión a San Sebastián y de allí lo llevaron a Andaya y lo entregaron a la Gestapo. Aquí en este puente, el mismo puente pero por el otro lado. Aquí es España y es Francia. De allí se lo llevaron a Berlín. Seguramente en tren, no sabemos cómo. En la cárcel, las fotos de la cárcel. El 2 de julio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en condenar a muerte por traición a la patria, lo escribe. Era muy cuidadoso con el tiempo, las fechas. La conciencia del tiempo era importantísima. Cuando secuestran a uno, los secuestradores intentan que el que está secuestrado no se entere qué día es y qué hora es, si es de día o de noche, desorientarlo lo más posible. Entonces, el orientarse por el tiempo permite guardar la dignidad de la propia vida. El análisis de las fechas en los escritos de Gap es curiosísimo, es una conciencia de su tiempo clarísima. Es importante saber las fechas de mi vida, porque me ayuda a conocerme, a saber lo que Dios ha hecho por mí y la vida ha hecho por mí. Esta es la cárcel de Plötzensee donde estuvo encerrado. De aquí le llevaron al Tribunal del Pueblo a juzgarle y a la cárcel de nuevo. Y luego aquí está el edificio de las ejecuciones. Dice, hoy será ejecutada la sentencia. A las 7 de la tarde voy a mi querido Salvador, al que siempre he amado profundamente. Jesús es importantísimo en las cartas, ¿no? Es delicado, no es muy insistente, pero no. He guardado esta foto del padre Gap sonriente, porque mira a Jesús, no porque mira a la muerte, mira a Jesús. No mira a la ejecución, sino a Cristo, al Salvador. Esta es la cámara de la ejecución con la guillotina donde le cortan la cabeza.
el que le hizo el interrogatorio, aquel que os dije que era pastor, que era teólogo protestante, escribió que no recomendaba entregar el cuerpo a los familiares, porque los de su confesión religiosa pueden tomarlo como mártir. Entonces lo mandaron al Instituto Anatómico Forense para experimentos de los estudiantes. Solo quedó su anillo de fidelidad hasta el final. El padre Gap no fue beatificado por su vida, sino por su testimonio, su martirio, entregando la vida de una forma profundamente libre y recia. No es un fanático. El fanático es el que pregunta. Es un hombre de una serenidad grandísima a la hora de enjuiciar todo. Dice que no. Si alguna vez ha llamado a Hitler cerdo, lo siente mucho porque está muy mal, no hay que hacer eso nunca. Pero que Hitler lo que le da es pena. Compasión. Y los niños de fidelidad. Pero no creéis que es la fidelidad mía a Dios, la fidelidad de Dios y la Virgen al marianista. Es el anillo de la Virgen, no el mío. Yo tengo el anillo de don José Maeztu. ¿Alguno lo conocía de vosotros? En Bélgica, los marianistas, alguno escribió, cuando ha llegado la noticia de su muerte, pero no sabemos si es marianista o no, y por tanto no sabemos si hay que celebrar las misas correspondientes a la muerte. Cuando muere uno, hay que celebrar tantas misas por su alma. Pero esto no sabemos si hay que celebrar por él o no, porque no sabemos si era marianista. Y el capellán de la cárcel escribe, no es necesario, no necesitamos rezar por él, sino que podemos rezarle a Dios por medio suyo, para que nos dé fuerza y la gracia de una santa hora de la muerte. El capellán profetizaba su beatificación. No recéis por su eterno descanso, él rezará por vosotros. Yo propondría 4 temas, por ejemplo, para discusión, para pensar, para hacer un círculo de estudios, o un trabajo que queráis hacer. Por ejemplo, fe y cultura. El Beato Gap nos ayuda a discernir y afrontar los retos para vivir la fe y para evangelizar en el mundo actual, de modo especial en la educación. ¿Qué es ir contracorriente y no? ¿Qué se puede y qué no se puede? Otro punto, la conciencia del tiempo y de la eternidad en la propia vida espiritual como fuente de libertad y dignidad. Otro punto, Jesús en el centro de la fe y de la persona del creyente. Y otro cuarto punto, el reto social del apostolado marianista. Estos 4 puntos más o menos vamos a ver si podemos desarrollarnos en un retiro que vamos a proponer, que la provincia propone con la ayuda del superior general, a hacer en verano del 26 en Greifshof, en Austria. Rafa, te esperamos a ti primero. Bueno, también queremos viaje. Beato Jacob Gap.